Dios nos guíe esta mañana. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. Anteriormente, la semana pasada vimos que Pablo terminó su segundo viaje misionero, pero antes de terminar el segundo viaje misionero, Pablo llegó a Corinto, a la ciudad de Corinto, y ahí conoció a un par de personas y la amistad creció mucho. En el primer versículo del capítulo 18 dice: Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudia había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ahí conoció a este hombre que se llama Aquila y a la esposa de él que se llama Priscila, en la ciudad de Corinto. No se le olvide eso, Corinto. La ciudad de Corinto está en una provincia, que estaba en una provincia que se llamaba Acaya. El sur de Grecia, toda esa provincia se llamaba Acaya, y ahí estaba la ciudad de Corinto. Y ahí es donde conoció Pablo a Aquila y a Priscila. Y la amistad creció. El versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Ahora ya estamos en la ciudad de Éfeso, y en Éfeso dejó a Priscila y Aquila. ¿Okay? Los conoció en Corinto y se fueron junto a Éfeso, y ahí los dejó, y Pablo prosigue hasta Antioquía a terminar su segundo viaje misionero. Es ahí donde comenzamos la historia ahora. En el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Ok? ¿Y en dónde estaban Priscila y Aquila? En Éfeso, y ahí llega Apolos, natural de Alejandría. Alejandría es una ciudad que estaba en África, y ya vemos que hasta África había llegado la palabra de Dios. O sea, Pablo no fue quien le compartió por primera vez la palabra de Dios a Apolos. Pablo no fue quien le compartió por primera vez la palabra de Dios a Aquila y a Zafira. Aquila y a Zafira venían de Roma, y hasta allá ya había llegado la palabra de Dios, y hasta África ya había llegado la palabra de Dios. Entonces aquí vemos claramente cómo el evangelio ya se había desparramado por varios discípulos. Muchas personas estaban compartiendo la palabra de Dios, no nomás Pablo. El caso es de que este hombre, natural de Alejandría, Alejandría, una ciudad importantísima en los tiempos antiguos, ¿no? Si usted quiere recordar Alejandría desde el tiempo, bueno, primero, ¿por qué se llama Alejandría? Alejandro el Magno, exactamente, el grande. Y si usted quiere recordar todavía más de Alejandría, esta ciudad de Egipto, usted sabrá que ahí fue donde estaba la biblioteca más grande del mundo. Una biblioteca enorme que Alejandro quería ahí tener todos los libros que existiesen. Ahí fue donde se hizo la traducción del Antiguo Testamento, del hebreo y del arameo al griego, para que estuviera en la biblioteca de Alejandría, la famosísima Septuaginta.
¿ok? Traducida por 72 ancianos. El caso es de que Alejandría era una ciudad muy importante en esos tiempos. Y de ahí viene este varón, dice Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Y de cómo lo escribe rico la Biblia. No anda con que hay que ser humildes. No, elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, lo que me refiero no hay que ser humildes, es que malentendemos lo que es humildad. Humildad creemos que es negar las habilidades y las destrezas que una persona tiene. Eso no es humildad. Humildad es valorar a las personas, a las demás personas de la manera correcta. Eso es humildad. Valorar a cada uno con valor, darles valor a las personas. Pero el decir, ay, yo no sirvo para nada, soy un inútil, eso es otra cosa. Aquí dice bien claro, varón elocuente, poderoso en las escrituras, este había sido instruido en el camino del Señor. Ya está hablando de Jesucristo, ¿eh? Fíjese, viene a Alejandría y ha sido instruido en el camino de Jesucristo. Y siendo de espíritu fervoroso, quiere decir que estaba en fuego, estaba prendido, estaba animado, quería hacer algo, conocía el destino final de cada individuo, sabía a dónde iba cada ser humano si no tenían al Señor en su corazón, si no aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador, sabía que estaban perdidos, entonces tenía un espíritu fervoroso, dicen. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, ¿qué hablaba? Concerniente a Jesucristo, pero luego dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hablaba diligentemente, o sea, lo que hablaba lo sabía y aún así lo hablaba con cuidado, pero también con autoridad, por lo que vimos anteriormente. Y luego dice, aunque solamente conocía el bautismo de ¿quién? De Juan. Pues recuerde que después de cientos y cientos de años de historia judía, los judíos, aún los estudiados en las escrituras como Apolo, como Pablo y como otros, aunque tenían memorizados libros completos del Antiguo Testamento, no sabían en realidad nada del Espíritu Santo. No sabían nada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser una revelación que obtuvimos en Jesucristo. De antes la gente se imaginaba lo que la Biblia quería decir cada vez que se mencionaba la palabra espíritu, ¿no? En griego es neuma, en hebreo ruach o ruach. Ok, el caso es de que ellos nomás tenían una idea de lo que era eso, pero un ser personal con el cual usted puede dialogar, el cual le puede convencer, el cual le puede guiar, un ser personal el cual usted puede entristecer, al cual usted le puede mentir, porque eso es lo que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? No conocían esas cosas de Dios, esa tercera persona de Dios. Entonces, Apolo, ¿qué era lo que conocía? A Jesucristo, ya lo vimos. Él conocía de Jesucristo. Y entonces en en el nacimiento de la iglesia, que es lo que estamos estudiando en el libro de Hechos, cuando está naciendo la iglesia, no solamente el nacimiento de la iglesia en sí, pero cuando nació la iglesia en Jerusalén y luego cuando fue naciendo la iglesia en diferentes partes del mundo, el Espíritu Santo estaba muy, y todavía está, pero en esos tiempos estaba muy involucrado de una manera experimental, o sea, que la gente tenía que experimentarlo como parte, como la evidencia de que esa nueva religión era o es genuina, es verdad. Entonces el Espíritu Santo estaba muy, muy involucrado en el nacimiento de la iglesia, cuando nace el cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues él nomás conocía el bautismo de Juan, hasta ahí llegaba. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. O sea, con poder, ahí empezó a darle con buenas palabras. Ya ve que a veces hablamos y no llegamos a ningún rumbo. No sé si usted si le ha pesado, es como pasado que está platicando uno de algo de la Biblia y al último dice, no, pues ¿de qué estamos hablando? No, pero él no, él sí tenía
Sí tenía cabeza y cola su conversación. A veces que nomás estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y cada loco con su tema. Apolos estaba hablando con denuedo. ¿Por qué? Porque estaba estudiado. ¿Por qué? Porque tenía fervor. O sea, una persona que no tiene pasión, amor por el prójimo y para el colmo todavía no tiene un verdadero estudio de las escrituras, es muy posible que acabe hablando en círculos, ¿no? Bueno, resulta que dice cuando leyeron Priscila y Aquila, ¿quiénes eran Priscila y Aquila? ¿Se acuerdan la pareja que conoció Pablo en Corinto? Ahora están en Éfeso. Esta pareja que se pasó cuando menos un año y medio con Pablo. O sea, Pablo recibieron mucho de parte de Pablo. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo agradezco mucho cuando algunos de ustedes, que han habido más de unas personas, me toman aparte y me dicen, oye, bro, ¿tú quisiste decir eso? Oiga, bro, como que la regó, en lugar de decir esto, dijo aquello. Y es cierto, se equivoca uno, pero ellos tenían como un conocimiento muy limitado, como ya dijimos, con cuestión de el Espíritu Santo y la actividad, las obras del Espíritu Santo. Tal vez todavía más, ¿verdad? Pero uno agradece mucho cuando a uno lo corrigen en privado. Imagínense aquí enfrente, se equivocó. Y uno se pone colorado, rojo y tráiganme más agua. Porque ya es como vergonzoso, ¿verdad? Cuando lo corrigen a uno en público. Aún así uno lo debe aceptar y tomar y recibir. Pero, pues si usted alguna vez va a corregir a alguien, hágalo, tenga valor de hacerlo, no sea cobarde y no lo deje a la persona a ciegas, hágalo. Pero fíjese nomás qué calidad hay que aprender de estas dos personas, Aquila y Priscila, o como dice aquí Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente. O sea, sí estás diciendo la verdad, pero te falta esto, el camino de Dios. Brothers, estas dos personas, Priscila y Aquila, son muy conocidos a nivel cristianismo por discipular a Apolos, por enseñarle a Apolos, el gran predicador predicaba el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque usando el Antiguo Testamento mostraba la revelación de Jesucristo. Dice aquí que le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte Priscila y Aquila, le expusieron Priscila y Aquila. O sea, no dice le oyó Priscila o Aquila, no están solos. Pudo haber dicho le oyó Aquila, le tomó aparte Aquila, pero la palabra que se usa aquí, las palabras, es en plural, no en singular. Aquí vemos activamente involucrada a Priscila, que es mujer en estos tiempos. Sin duda alguna. Pueden discutir todo lo que quieran con respecto al rol de la mujer en la iglesia, pero aquí está bien claro. Pedro tenía esposa y nunca vemos a la esposa de Pedro involucrada en esto. Es más, todos los apóstoles tenían esposa y dice Pablo, ¿acaso yo y Bernabé somos los únicos que no? O sea, todos tenían, pero no las escuchamos el nombre de ellas. Jamás. Pero aquí claramente dice, le oyeron, le tomaron, no dice le tomó, le expusieron, no dijo le expuso. Muy fácil pudo haberlo hecho, porque muchas veces otra vez vemos eso, que dice la palabra de Dios, cuando se refiere a un individuo, le dice claramente le expuso. O sea, vemos el rol de la mujer activo en la enseñanza de la Escritura. Ahora, de todas las veces que aparecen los nombres de estas dos personas, de Priscila y Aquila, todas las veces, con excepción de una vez, aparece primero el nombre de Priscila y después el de Aquila. Todas las veces. Nomás una sola vez aparece primero el nombre de Aquila y después el de Priscila. Ahora, eso significa mucho porque en estos tiempos donde la mujer era prácticamente un cero a la izquierda, siempre se mencionaba el nombre del hombre primero y después el de la mujer. Ahora, algunas personas, lógicamente cada quien da su criterio, algunas personas creen que esto es porque Priscila era de clase alta y se casó con un plebeyo.
Y eso es lo que dice, ¿no? Pues vienen de Roma, Priscila era de la alta sociedad y Aquila pues no, era alguien que hacía tiendas y por eso, y yo digo está bien si quieren creer eso, como sea, le están dando una justificación, algo que tiene que ser justificado, porque es obvio. Otras personas, brothers, en realidad dirían que su nombre aparece primero, el nombre de Priscila, que el de Aquila, por el liderazgo y el compromiso y la entrega que tenía Priscila en enseñar la palabra de Dios. Entonces usted puede agarrar el porqué, pero yo aquí veo claramente en esta cita y en otras que Priscila estaba activamente involucrada en la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, después de pasar unos años, brothers, de que conoció Pablo a Priscila y Aquila y que se van a Éfeso y hacen una iglesia ahí, parece ser que después Priscila y Aquila se van a Roma, se regresan a Roma de donde habían salido. Así que les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 16 y vamos a darnos cuenta que la entrega de estas dos personas, igual que de Apolos, no era algo superficial. La verdad, brother, el día de hoy tenemos muchas personas entregadas en la obra del ministerio, tanto como Priscila y Aquila, como Apolos, como Timoteo, como Lucas, como Pablo mismo. Y tenemos muchas otras personas que están más entregadas como Judas que como cualquier otro. Y en el Romanos capítulo 16, versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, por mano de uno de sus ayudantes. Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Sí leyó bien o no? Ya esta carta es dirigida a la gente, a la iglesia que está en Roma. Y ya la gente que está en Roma dice que tienen una iglesia, Priscila y Aquila, en su casa. Usted va a venir a la iglesia, a esta iglesia local o a otra iglesia. Y muchos de los que estamos aquí nos vamos a hacer compas de usted. ¿Ok? Bueno, más bien, algunos de los que estamos aquí nos vamos a hacer compas. No, este brother me cae bien, ¿no? Pero muchos o varios de los que estamos aquí lo vamos a defraudar. O sea, vamos a hacer algo que no le guste, que no le parezca, vamos a cometer errores, vamos a decir cosas, vamos a decir bromas, vamos a hacer comentarios, nuestra actividad no le va a gustar. Pero según la palabra de Dios, con toda la enseñanza que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis, la motivación para servir a Dios que usted, yo y todos los demás debemos de tener, no está basada en cómo lo tratan los demás, ya sea que lo traten bien o lo traten mal. Su entrega a compartir el mensaje de salvación está basada en dos cosas prácticamente que se resumen en una. Es en el amor que usted le tiene a Dios y es en el amor que usted le tiene al prójimo. Si usted ama a Dios, ama al prójimo. Y si usted ama al prójimo, es imposible el aguantarse las ganas para compartir algo que los va a librar de la condenación. O sea, podríamos dar ejemplos, por supuesto, a lo mejor más a nuestro tiempo, entendibles. Si usted ve que una persona está en peligro de muerte y usted sabe que si le advierte le va a salvar la vida, usted le advierte. Y podemos poner ejemplos otra vez. Si usted ve que esa viga que está ahí arriba de la cabeza del hermano Marco y la hermana Ide y la hermana está cayéndose, usted le va a decir, aquí amamos a los guatemaltecos. No te muevas. No, usted le va a decir, aquí se nos irían 3 guatemaltecos, ¿no? De un solo golpe. No, sí, sería muy... Me encanta como la hermana Ide lo codea.
El caso es de que usted les diría algo si ve un peligro. Ok, les diría algo. Es lo mismo, usted ve el peligro en el cual están caminando todos hacia el barranco de destrucción, que es el pecado y la falta de arrepentimiento y de reconocer a Jesucristo. Y si usted ya ve ese peligro al cual están caminando todos, usted no se puede aguantar las ganas de advertir de ese peligro, al menos de que no tenga amor por el prójimo, al menos de que no tenga amor por Dios. Entonces, estas personas vemos que una vez que conocieron el peligro y la salvación, se entregaron al 100. Y no dependía de su relación con Pablo en realidad, aunque Pablo les enseñó mucho. O con las otras personas, porque fueron muy maltratados, muy abusados. Fueron golpeados todos ellos. Y entonces si el ministerio de ellos dependería de cómo me trata la gente, hubieran aventado todos ellos la toalla desde hace mucho. Porque a lo mejor dirían, pues sí, Pablo me trata bien, pero todos estos de esta ciudad me tratan mal, ¿no? Y encontrarían muchas razones para dejar de hacer el trabajo de comunicar pues la salvación. Pero vemos en el caso de Priscila y Aquila y de Apolos, estos personajes que aparecen hoy en nuestra lectura bíblica, que ellos no aventaron la toalla. Volvamos a Romanos 16. Fíjese, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Primero dice que expusieron su vida por mí. ¿Se fija lo que dice Pablo? Priscila y Aquila expusieron su cuello, su pellejo por mí. Así de entregados estaban. No sabemos los detalles, no conocemos los detalles, pero conocemos que expusieron su vida por Pablo, dice. Qué entregadotes estaban, o sea, estaban verdaderamente con un compromiso de a de veras. Y luego dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias. O sea, todo mundo, todas las iglesias estaban agradecidos con Priscila y Aquila. Es muy bonito, brother, cuando una iglesia reconoce su servicio. Es muy bonito cuando una iglesia local reconoce su servicio. Pero cuando varias, oiga, quiere decir que ya tiene renombre, ¿no? O sea, aquí solamente hay de tres. O no lo conoce nadie, así como que hay veces que yo le pregunto a alguien de aquí, o estamos platicando de alguien más de aquí, y dicen, ¿quién es? Y no, ¿quién es? Y digo, pues tal, así, se los escribimos. Bueno, ahí está. Una cosa, no lo conocen. No lo conocen. Pero luego otro es que sí lo conozcan. Y ahí está más peligroso que lo conozcan porque lo conocen. Entonces, ¿qué conocen de usted, no? Pues ¿cómo es? ¿Cómo es? Y hay personas, por ejemplo, la otra vez mi esposa fue a algún lado, no recuerdo dónde, y una mujer no deja de molestarla, una mujer que se dice pastora, creo, para hablarle mal de alguien de aquí, ¿no? Y primero empezó con mi hija, fue allá a la corte donde trabaja con mi hija, y después con mi esposa para hablarle mal de alguien de aquí en la iglesia. Nombre esa persona que ha hecho esto, que ha hecho aquello, que hace aquello, que hace aquello. O sea, entonces lo conocen, ¿verdad? Lo conocen. Ahora, lógicamente nosotros evaluamos la crítica dependiendo de quién viene, ¿verdad? Entonces, pues sí, así de valor tiene de quién viene la crítica, así de sencillo. Y entonces, cuando lo conocen, o tiene nomás dos opciones: buena reputación o mala reputación. Buena o mala. Y hay personas que tienen muy mala reputación. Sí los conocen en muchas partes, ¿okay? Pero tienen muy mala reputación. A Priscila y Aquila los conocían, parece ser que en todos lados, pero tenían muy buena reputación. Eran muy conocidos. Nosotros, la verdad, he aflojado mucho esa actividad, pero por años, y le estoy diciendo por muchos años, cada vez que venía alguien de otra iglesia aquí con nosotros,
por años, y últimamente ya así como que la pienso dos veces porque digo, ¿tengo ganas de entristecerme o no? Porque cuando venía alguien de otra iglesia, yo le llamaba a la iglesia de donde tal persona venía y intentaba hablar con el pastor o líder. Oiga, aquí ya viene tal persona que pues para decirle dos cosas. Una, pues que ya es parte de nosotros, gracias por toda la obra que hizo con él. Y otra, pues qué me puede decir de ellos. Y pues algunos pastores, cada pastor es diferente, pues. Entonces me di cuenta que algunos pastores, pues como el 90% de ellos, se enojan cuando uno les llama y les dice ya va a venir tal persona con nosotros, ¿no? Y entonces, pues mándemelo para acá, que no debe estar allá. Y, y entonces me di cuenta que algunos de ellos, así, en especial alguien, lo tengo aquí en la foto, no se vale nombres, Bauro. Me dijo, pues usted ha de estar muy contento que esa familia va con usted, porque son muy buenos diezmadores. Y bueno, tiene la reputación de buenos diezmadores. Qué suave, ¿no? No sabía, pero ya lo sé. Y el caso es de que dejamos de practicar tanto eso, la verdad, porque si acaba uno bien agüitado cuando le habla, pues en lugar de decirle los demás pastores, decirle uno, cuídelos, ayúdelos. Solamente hay un pastor que ya se retiró allá en Albuquerque que me recomendó muy bien a las personas que vinieron de su iglesia, pero ahí en fuera la mayoría de la gente se enojaba de los pastores. Pero como sea, uno intenta ver la reputación que tienen estas personas. ¿Ok? ¿Qué reputación tenemos nosotros? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos conocen? ¿Nos conocen como alguien que ama la palabra de Dios, que ama a Dios, que ama a la gente? ¿O nos conocen como, ¿qué? ¿Qué es lo que dirían de mí, no? De Priscila y Aquila dice que todas las iglesias, no nomás Pablo, todos estaban agradecidos. Dice, todas las iglesias. Y luego todavía termina diciendo, saludad también a la iglesia de su casa. Usted sabe que estos eran tiempos difíciles, no es como ahora aquí en este país donde estamos, donde podemos conseguir un edificio, poner un letrerote afuera que diga iglesia hermosa. En estos tiempos, pues la iglesia se cuidaba de la persecución, perdían no solamente los bienes, pero acababan perdiendo la vida. Entonces, la iglesia o las iglesias en la casa era algo muy común. Y cuando nosotros tenemos los estudios bíblicos, que hemos estado en casa de varios de ustedes, de hecho desde acá podemos comenzar, hemos estado en la casa de Nimsi, de Janet, una iglesia en su casa, en la casa de la hermana, que son cada miércoles, cada lunes, perdón, son muchos. O sea, tenemos iglesias en la casa. Este jueves anterior, quién sabe cuándo estuvimos en la casa de los hermanos. Gracias, es que estoy medio cuatrapeado. El caso es que es bien bonito tener, ¿verdad? En mi caso es una bendición tenerlos también en mi casa, pero eran más que estudios bíblicos, brothers, en estos tiempos. Era la iglesia en la casa por causa de la persecución. Que es importante entender eso. Empezaron en las sinagogas, terminaron en la casa por causa de la persecución. Ahorita hay gentes que malinterpretan inmediatamente eso y dicen, ya no tenemos que ir a algún edificio, algún templo que se llama iglesia, en nuestra casa puede ser la iglesia, porque así eran en el Nuevo Testamento. Pues si vives en China o en algún país donde te castigan por tener iglesias, en Irán, pues sí, en tu casa, porque tiene que ser una iglesia clandestina en contra de la autoridad civil. Esa es la interpretación correcta. El caso es de que volteamos a ver a estas personas que conoció Pablo en Corinto y después están trabajando en Éfeso y vemos que se fueron hasta Roma y aún ahí en esa ciudad continuaban siendo entregados, estaban ministrando, estaban discipulando. Cada vez que se menciona Aquila, se menciona también el nombre de Priscila. Se sacrificaban mucho por la gente, sacrificaban su comodidad, su casa, sus bienes. O sea, ¿qué mejor ejemplo que este? Una pareja entregada al servicio de Dios. Es de lo más bonito que existe, brothers.
Y todas las personas estaban agradecidas por ese sacrificio, o al menos todos los verdaderos cristianos estaban agradecidos por el sacrificio que hicieron y que estaban haciendo ellos. De tal manera que Pablo puso su confianza en ellos y Pablo los levantó en altos muy en alto los levantó en varias partes de la Biblia. O sea, la inversión que Pablo dio o vació en ellos no fue una inversión en vano. Fue algo bueno, algo que trajo ganancias para el reino de Dios grandotas. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Acabamos de estar en Romanos 16, ahora vamos a 1 Corintios 16 también. Y en 1 Corintios capítulo 16 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho al Señor. ¿Se fijó? Ahora están hablando de las iglesias de Asia, dice Priscila, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Y esa es la parte del versículo donde se menciona primero Aquila. Después en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 19 dice, saluda a Priscila y Aquila, o ahí se llama Prisca, que es el mismo nombre, acuérdese. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Ahí está mi próximo nombre. Onesíforo. Nuevamente, o sea, Priscila y Aquila están en todos lados, en todas partes. Están en Macedonia, están en Acaya, o sea, en Roma, en Corintio, en Asia. Andan trabajando pero con ganas, compartiendo el camino de salvación con todo el mundo y tienen una relación bonita. Sí, o sea, ellos no pudieran servir si tuvieran un mal matrimonio. Así de sencillo, ¿no? No pudieran servir si no se estaban cuidando uno al otro, si no estaban atendiéndose uno al otro. Ellos eran una pareja que estaban ambos entregados en el ministerio. Es bien difícil el día de hoy cuando solamente uno de los dos quiere servir y el otro, ay, pues tú hazlo, ay, pues tú hazlo. Y luego después vienen todos los problemas que vienen con eso, ¿no? Yo recuerdo cuando nos llamaron a pastorear aquí en Nuevo México, la verdad nos insistieron mucho y por varios meses. Y nosotros ya estábamos cansaditos, la verdad. Entonces, habíamos decidido mi esposa y yo más bien apoyar una iglesia. Vamos a apoyar una iglesia. Y después de varios meses de intentar apoyar a pastores, pues ¿para qué le explico? Usted sabe, ¿no? Nos seguían invitando a pastorear. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿estás segura que quieres ser esposa de pastor? Porque esto no es de uno nomás, ¿no? Y luego le dije estas palabras y aquí está mi esposa. Yo le dije, hay algo más difícil que ser pastor. Eso es ser esposa de pastor. Y ella, sí, éntrale, vamos, y que cuánto vamos a ganar. El caso es de que uno solo, brothers, y ahorita es tristemente lo que vemos, muchos pastores solos. Y de ese es un peligro grandote, ¿no? O como hemos platicado con 2, 3 de ustedes, vemos donde el pastor es el mequetrefe, perdón, el mandadero y la señora es la que manda, que en ninguna parte de la Biblia nos habla donde la mujer debe tener autoridad sobre el varón. Esa es otra historia. La autoridad, según la palabra de Dios, es del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Entonces, el hecho de que una mujer tenga dones, talentos y llamado, no quiere decir que ahora ya está por encima de su varón. En ningún momento. El caso es de que esto del ministerio con dos funciona mejor, brothers. Y es lo que intentamos hacer aquí con los ministerios constantemente. De a dos, de a dos, de a dos. Y ayuda mucho. Si así tiene uno problemas, brothers. Si así batalla uno. O sea, yo le digo a mi esposa, yo lo siento por las hermanas, porque a veces quieren hablar con el pastor solo y el pastor solo nunca se deja. O sea, pastor, con usted nomás. No, pues ven, mi amor.
Y aquí no hay de voy a hablar con el pastor nada más, ¿verdad? Y cuando llego a hablar con alguna mujer a solas, pues casi siempre donde me ven, ¿no? En el pasillo, en medio del salón. Y usted sabe en qué tantos problemas se han metido los pastores por ellos solos hacer el ministerio. Y de repente la verdad nos creemos muy valientitos, pero todos somos de carne y hueso, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado. El caso es de que aquí vemos a la pareja junta, trabajando juntos. Si usted quiere trabajar en la iglesia, intente hacer eso. Y si no tiene pareja, pues éntrele solo, no se espere a tener un galán, ¿no? O una dama. Dele, pero si tiene pareja, éntrele con pareja. O sea, llega un momento donde Pablo dice que el que no está casado no se case, pues así le puede servir mejor a Dios. O sea, puede servirle a Dios sin pareja, no hay duda. Muy bien, volvamos a Hechos 18:24. Y ahora dice, brothers, otra vez, vamos a leerle. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Y este hombre era elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente. Fíjese nomás cómo le echaron crema. Se me hace que Lucas era bien amigo de Apolos, ¿no? Porque habló muy bien de Apolos. Pero no creemos que estaba mintiendo. Se me hace que eso era la puritita verdad. Y Apolos, ya que tenía un conocimiento limitado, recibe esta bendición de parte de Priscila y Aquila. Y vemos que él lo acepta con una humildad otra vez. Esa es la verdadera humildad, aceptar la corrección, aceptar la instrucción. Y después de eso, el versículo 27 dice, queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, acuérdese, Priscila y Aquila ya conocían a Cristo cuando Pablo los conoció, pero aprendieron mucho de Pablo. Apolos ya conocía a Cristo cuando conocieron a Priscila y Aquila, pero aprendió mucho de Priscila y Aquila. Ahora Apolos va a Acaya y los hermanos ya conocen de Cristo, pero van a aprender mucho de Apolo. ¿Sí ven la repetición aquí? ¿Sí? O sea, hay personas, brothers, que son llamadas tanto para tratar con los incrédulos como con los nuevos creyentes. Hay personas que pueden dar palabra de evangelismo y de discipulado. Esa es la diferencia, evangelismo y discipulado. Hay personas que son buenas en el ministerio de evangelismo con las personas que no conocen a Cristo. Ahora, y hay personas que son muy buenas con el ministerio de discipulado, con los que ya son cristianos. ¿Sí me está entendiendo o lo estoy haciendo bolas? Hay dos, una es Cristo te salva y otro es ¿qué te dice Cristo ahora que hagas? Prácticamente. Y hay personas que nomás con uno o con otro, y hay otras personas como Pablo que pueden con las dos. Lo que estamos viendo aquí que Pablo conoce a Priscila y Aquila, que ya eran cristianos, y les enseña. Priscila y Aquila conocen a Apolos, que ya era cristiano, y le enseñan. Ahora Apolos va a ir a Acaya, que ya son cristianos, y les enseña. No hay nada malo con eso, con enseñarle a puros cristianos. Está bien, tenemos que crecer. Por eso nos congregamos, para crecer entre nosotros. Pero no nomás eso. Fíjese, sigue. Acaya, que era la capital de Acaya, habíamos dicho, ¿o no les dije? La provincia de Acaya, que es el sur de Grecia, su capital se llama Corinto. ¿Qué pasó en Corinto? Ahí Pablo conoció a Priscila y Aquila. Y ahora ahora Apolos va a ir para allá. O sea, Pablo iba para un rumbo en el capítulo 18, hacia Jerusalén, y Apolos iba hacia el otro, hacia Corinto. Es lo que estamos viendo, donde ya habían iglesias en ambos. Fíjese, el capítulo 19, que es para la semana que viene, si Dios nos permita, dice el versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Lo que estamos viendo es que Apolos, que fue a Acaya, y Corintio está en Acaya, Apolos en realidad sí llegó a Corinto. Y su influencia creció mucho ahí con las personas de Corinto. Y no nomás con cualquier cristiano, creció tanto el ministerio que Pablo llegó a Apolos, que lo empezaron a valorar, pues de más, ¿no? Apolos. Ya ve que ese problema tenemos los humanos, que queremos levantar a una persona muy en alto. Y la única persona que se merece levantar en alto es Jesucristo, ¿eh? Pero queremos agarrar a algún líder religioso y ponerlo en alto. Ahorita la mayoría de los líderes religiosos no saben ni lo que es el evangelio. Andan diciendo, yo predico el evangelio, y ni siquiera saben qué es el evangelio. Pero andan ahí muy presumidotes que prediquen el evangelio. Entonces no se merecen estar en ese nivel de admiración de las personas. Pero en realidad un nivel así de yo por este doy mi vida, y pues así como que solamente Jesucristo se lo merece, brother. Primera Corintios, capítulo primero. Bueno, todo Primera Corintios en realidad, todo Corintios habla Pablo acerca de esto, pero dice el capítulo primero, versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Aquí vimos a 3 líderes y a 4 con Cristo, que Jesucristo es el verdadero líder. Fíjese cuánto creció Apolos. Ya estaban las iglesias en Corinto que eran bien problemáticas, que era la iglesia bien problemática, y algunos de las iglesias de Corinto decían, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Pedro, y otros decían, yo soy de Pablo. Fíjese, ya Apolo codeándose con Pedro y con Pablo, sí tenía autoridad en lo que predicaba. Y al último va Pablo a decir, no, ustedes no son de ninguno de nosotros, son de Cristo. Voy a empezar a aterrizar diciéndoles, brothers, si usted ve estos 3 personajes, Cefas, que es Pedro, Saulo, que es Pablo, y Apolos, que tiene un nombre bien paganote, cada uno de ellos tenía un fondo, un trasfondo, experiencias muy diferentes uno del otro. Habían pasado por tiempos, por cosas, por ratos muy distintos el uno al otro. Y así es la vida, Dios así usa la vida con nosotros, nos da lecciones diferentes a cada uno de nosotros. Y esas lecciones que Dios nos da en la vida, como a Pablo, a Pedro y a Apolos, nos ayudan para el llamado que Dios también nos ha dado en la vida. Esas lecciones que Dios permitió que pasáramos son las lecciones que necesitábamos pasar para poder ser efectivos en nuestro ministerio. Son los fracasos de los cuales renegamos, pero eran necesarios. Son los dolores que no quisiéramos que hubieran llegado a nuestra vida, pero nos dieron madurez. Y no son iguales. Otra vez, como ya le dije, Pedro, Pablo y Apolos eran muy distintos, no nomás en la vida que ellos tuvieron. Mire, Pablo creció siendo educado por Gama, o sea, codeándose entre los grandes estudiosos de las escrituras. Pedro creció pescando y aventando fish para todos lados. Apolos vino del África, a lo mejor hasta morenito era, aunque en esa área no habían muchos morenos, pero a lo mejor habían. Cada uno creció de su manera, pero ¿cómo fueron efectivos cada uno en el ministerio que Dios les dio? Y usted puede voltear a ver su vida y estoy seguro que ha pasado por cosas muy difíciles. Y si pusiéramos aquí, nos pusiéramos a hacer una lista a ver quién ha sufrido más, es muy posible que todos ustedes me la ganen a mí. Y si pusiéramos una lista, ¿quién ha tenido más privilegios? Pues es posible que yo se las gane a todos. El caso es de que eso que usted ha pasado es lo que Dios va a usar para que usted sea efectivo en el ministerio, en el llamado que Dios le dio. Esas experiencias que usted tiene son únicas. No hay
ninguna otra persona de los 8 billones de habitantes que hay en el mundo que tenga la misma experiencia, la mismita experiencia que usted tiene. Usted verdaderamente es único. Y Dios le dio muestras de qué tan único es usted en cosas como sus huellas digitales, la niña de sus ojos, su actitud, su comportamiento, su pasión, sus dones, sus habilidades, para que entienda que usted tiene un llamado. Un llamado. Ahorita tristemente tenemos personas que han pasado cosas en la vida que sienten que eso que han pasado los descalifica para servirle a Dios. Brother, vea la vida de estas 3 personas que hablamos: Pedro, Pablo. O sea, Pablo, asesino; Pedro, traidor; Apolos, medio ignorante. Y aún así cada uno de ellos son los 3 que revolucionaron, le dieron vuelta al mundo con lo que enseñaban con Jesucristo. El ministerio de Pablo, brothers, tuvo un gran número de coservidores, de cosiervos. El ministerio de Pablo nunca fue solo, siempre estuvo trabajando con mucha cosa, con muchas personas: Lucas, Timoteo, Tito, Bernabé, Priscila, Aquila. Muchas personas no hubiera podido Pablo hacer lo que hizo si hubiera estado solo. No hubiera. Si una persona quiere hacer el ministerio solo, no puede. Necesitamos ayuda. Necesitamos gente con la cual trabajemos mano a mano. Y entre todos ellos ayudaron a desparramar el evangelio por todo el mundo, brothers. Empezaron a establecer iglesias por todos lados. Juntos sobrevivieron la persecución hasta cierto punto. Pablo sobrevivió la persecución, sí, hasta que Dios dijo que ya no. O sea, Dios tenía un momento para todos. Estas personas, algunos de ellos fueron compañeros de viaje de Pablo. Otros fueron colegas en la predicación, en la educación. Algunos de ellos le dieron provisión a Pablo en momentos duros, como cuando él estaba en la cárcel. Pero de alguna manera o de otra, cada quien puso su granito de arena. Cada quien hizo el trabajo que Dios le había mandado que hiciera. Cada quien cumplió. Es cierto, no todos eran hábiles para predicar como Apolos o como Pablo, pero cada uno podía hacer algo. Y es por eso que estamos hoy aquí, a miles de millas donde sucedió todo esto de distancia, predicando lo que ellos predicaron. Y eso fue porque ellos tuvieron amor por Dios y amor por el prójimo. Mucho más allá que amor propio, mucho más allá que amor personal, porque eso ya lo tiene. La gran mayoría de los seres humanos se aman, nos amamos. Lo difícil o lo bueno o el reto es amar al prójimo. La gran mayoría de los seres humanos dicen que aman a Dios, pero lo dicen mientras Dios les está dando, ¿no? Está como algunas personas que yo conozco, que no hay que decir nombres, que nomás lo aman a uno cuando le están pidiendo feria. Pero ya no le piden dinero o ya no les da uno y ya no lo aman a uno, ¿eh? Ya uno es malo. Así tratamos a Dios. Mientras le estamos pidiendo y estamos esperando que nos dé, oh, te amo, Dios. Pero cuando sentimos que Dios no nos está dando lo que queremos o nos da lo que no queremos, ya no lo amamos. Por eso la verdadera persona, el verdadero individuo que ama a Dios, ama al prójimo. Y a esa persona que ama al prójimo, cumple con el llamado que Dios le dio. No puede aguantarse, no puede permitir que las almas se pierdan. Va y le pregunta a Dios: ¿qué plan tienes para mi vida, Señor? Porque esto es importante. Es el camino a la salvación. Así que eso es lo que tenemos, brother. Nosotros, así como todos estos servidores, tenemos la solución del problema principal
del ser humano. Y usted puede clavarse la solución, puede guardarla, esconderla o puede compartirla. Y esa solución del problema es exactamente Jesucristo. Usted lo guarda o usted lo comparte. Pero si ama al prójimo no lo puede guardar. Usted tiene un rol en el camino de salvación de las personas. Usted puede ser instrumento, puede ser el medio, el canal de bendición.